Hola, buenos días y bienvenidos. Estas somos nosotras y hoy os vamos a hablar sobre un estudio que trata sobre los efectos positivos del agarre de objetos en la memoria de palabras en una segunda lengua. ¿Qué es esto?, os preguntaréis. Seguro que cuando veis bebés os fijáis que siempre están cogiéndolo todo y llevándoselo a la boca. Y es porque aprenden explorando, pues las autoras de este estudio, Manuela Macedonia y Claudia Repetto, se basaron en esto, en el aprendizaje de una segunda lengua a través del agarre de los objetos. Y por tanto, la hipótesis que plantearon las investigadoras eran si el agarre de los objetos pueden conducir a un mejor rendimiento de la memoria para las palabras de la segunda lengua, que el aprendizaje audiovisual, y si solo observar los objetos puede beneficiar a la memoria en comparación con leer las palabras y escucharlas. Cuando llevaron a cabo el experimento, llegaron a la conclusión de que existía un mayor reconocimiento de las palabras cuando se les presentaban material audiovisual, imágenes del objeto y el agarre del mismo en su conjunto, que cuando se les presentaba por separado. Lo obtenido nos ha parecido muy interesante y nos hemos dado cuenta de que al igual que las palabras tienen diferente carga emocional, los objetos tienen carga emocional y sensorial. Por ejemplo, al imaginarnos un limón, pensamos en una imagen, en su sabor e incluso en su olor. Sin embargo, al imaginarnos un polígrafo, prácticamente se nos viene solo la imagen. La carga emocional y sensorial que tengan los objetos influye positivamente en el aprendizaje, donde la memoria juega un papel muy importante. A partir de esto, hemos decidido realizar una réplica del estudio anterior, pero añadiendo unas variaciones. Nuestro objetivo es saber si la carga emocional y sensorial de los objetos ayuda al recuerdo y al aprendizaje de nuevas palabras en un segundo idioma. De esta manera, establecemos como hipótesis que los objetos que producen sonido y los juguetes fomentan más el aprendizaje que los objetos de condición neutral. En cuanto a la metodología, el experimento se llevó a cabo con una muestra de 45 sujetos. Estos fueron divididos en 3 grupos diferentes. El primer grupo era conocido como grupo control, donde estaban los 6 objetos neutros. El segundo era el grupo experimental 1, con 6 objetos sonoros. Y el último, el experimental 2, con los 6 juguetes. La tarea consistía en que cada individuo visualizaba las 6 diapositivas donde aparecía la palabra en español, su correspondiente traducción en Bimi para evaluar el aprendizaje de esta segunda lengua y una imagen representativa del objeto de agarre. El uso del idioma inventado Bimi anula la posibilidad de que cualquier sujeto tuviese ventajas a la hora de realizar el aprendizaje. Además de estas diapositivas, simultáneamente se reproducía un audio con la pronunciación de ambas palabras. Finalmente, se proporcionaba el objeto en cuestión para permitir su exploración física tanto tiempo como cada sujeto estimase necesario. Del mismo modo, el tiempo entre diapositivas y exploración era indefinido y cada sujeto debía manifestar cuándo se encontraba listo para pasar a la siguiente diapositiva. Para llevar a cabo la investigación hicimos uso de ordenadores, PowerPoints para mostrar las diapositivas a los sujetos, todos los objetos anteriormente mencionados y Google Form para la posterior evaluación. En lo que respecta a la evaluación, se le pidió a los sujetos que nada más terminaran la prueba rellenaran un cuestionario online en el cual se les preguntaba por un recuerdo libre en español para medir su capacidad general de recordar elementos lingüísticos, a continuación un recuerdo libre en Bimi para evaluar el aprendizaje de la segunda lengua y finalmente un recuerdo emparejado para medir su capacidad de recordar las palabras en ambos idiomas. Este recuerdo emparejado consistía en que se le ponía 3 palabras en Bimi y ellos tenían que escribir su consiguiente traducción en español y viceversa. Este mismo cuestionario se les volvió a pasar a los sujetos unos días después de esta tarea, para medir así la memoria a corto plazo. Los resultados obtenidos los hemos representado en 4 gráficas según la media de las palabras recordadas, ya sea en recuerdo libre o en recuerdo especial, además en la primera y en la segunda prueba. En cuanto a la gráfica del grupo control, en el que se representan los objetos neutros como ya ha sido mencionado, podemos observar que en el recuerdo libre sí que varía bastante de una prueba a otra, además de que hay una disminución entre la primera y la segunda. En el grupo experimental 2, acerca de los objetos sonoros, vemos que se mantiene bastante estable.
Sin embargo, en el grupo experimental 3, donde estaban representados los juguetes, podemos ver que también existe una gran disminución entre las dos pruebas. De esta forma, generalizando los resultados, se puede observar que los sujetos han recordado más en la primera prueba que en la segunda, además sin mucha diferencia entre los tres grupos. Ya que el objetivo de nuestro estudio era estudiar cuál de las diferentes condiciones fomentaba en mayor medida el aprendizaje de los sujetos mediante la exposición de estos a una experiencia sensoriomotora, se puede observar a través de los resultados que el segundo grupo, es decir, el grupo experimental 2, tiene un mayor aprendizaje, ya que la diferencia entre las dos pruebas es mínima. Teniendo en cuenta las hipótesis planteadas, podemos ver que los resultados no confirman nuestras hipótesis, ya que las dos condiciones experimentales que pensábamos que iban a fomentar en mayor medida el aprendizaje de los sujetos no lo han hecho, ya que existe diferencia entre la primera y la segunda prueba. De este modo, al haber un mayor aprendizaje en el grupo control, tenemos que concluir que la hipótesis no se cumple en su mayor medida por los motivos que acabamos de señalar anteriormente. Es decir, que aunque haya habido un mayor aprendizaje en el grupo experimental 2 o en el grupo instrumental, que es lo mismo, no se cumple la hipótesis planteada, ya que el grupo control supera al aprendizaje que ha tenido el grupo de los juguetes. La disminución observada se puede ver entre las dos pruebas y se debe al tiempo transcurrido en ellas, pero al mismo tiempo, ya que en los tres grupos ese intervalo de tiempo ha sido de 2 días, el dato del tiempo dejaría de ser significativo. Para ir terminando, vamos a hablar sobre las conclusiones y las limitaciones que nos hemos encontrado al realizar este estudio. Como hemos visto, los sujetos pueden recordar un cierto número de conceptos y palabras en su lengua materna. Sin embargo, no se puede esperar el mismo rendimiento en la segunda lengua, ya que la tarea es mucho más complicada. Por lo tanto, necesitan un mayor número de repeticiones y consolidación para ser almacenadas. El grupo con mayor recuerdo tanto en la primera como en la segunda prueba es el grupo experimental 1, el de los objetos sonoros, seguido de este el grupo control y por último el grupo experimental 2, el de los juguetes. En los tres grupos se da un mayor recuerdo en las preguntas de recuerdo especial, cuando se les proporciona al sujeto la palabra en bini, es decir, resulta más accesible recordar la palabra en español. Las limitaciones que nos hemos encontrado en este experimento es que el tiempo ha sido muy limitado para medir la memoria a corto plazo. Esto ha hecho que la muestra sea más pequeña y que el número de palabras fuera más reducido. Además que no hemos podido tener un espacio controlado ni designado para el experimento y por ello no hemos podido controlar las variables extrañas del entorno. Todo esto tiene como consecuencia que los sujetos den o no un valor emocional a los objetos asignados. Se podría concluir que este estudio podría ayudar en el reforzamiento de la memoria en el ámbito escolar, además también para el aprendizaje de una segunda lengua, como podría ser el inglés. Como podemos ver a continuación y para terminar tenemos las referencias del artículo que hemos utilizado para este estudio. Y esto es todo, amigos, muchas gracias y pasen buen día.